Bienvenidos al saludo oficial, jóvenes, esperando que se encuentren muy bien, al lado de sus familias, que todo esté bien en las distintas actividades que ustedes están realizando. No solo actividades, ¿verdad?, del colegio, sino que familiares, entre otros. Espero que todo les vaya bien. Vamos a comenzar esta semana 4 del periodo 3. Y bueno, mi modo nos toca de esta forma continuar y no sabemos por cuánto tiempo, mis estimados, pero nosotros los seres humanos somos bastante, de cierta forma nos podemos adaptar a diversas condiciones. Así es que en esta ocasión no va a ser la excepción. Animarles a seguir adelante, jóvenes, en los distintos, que también asignaturas, entrega de actividades, todo ello. Vamos a comenzar con el contenido socioemocional y en esta oportunidad, esta semana, nos toca hablar sobre el autoestima. La autoestima. Y bueno, ya conocemos distintas definiciones sobre eso y hay alguna que nos dice que es la valoración, la percepción o juicio positivo o negativo que una persona, digamos en este caso, nosotros hacemos de sí mismo. Y esto es en función de la evaluación de los pensamientos, de los sentimientos y de ciertas experiencias que nos acontecen. Entonces a eso se le llama autoestima. Tengo una frase acá y dice, tómate un momento para apreciar lo increíble que eres. No sé si alguien tiene algún comentario, algunas palabras de ánimo para todos. No sé, alguien que nos quiera participar. Como somos, aunque vamos, todos tenemos, no somos perfectos, pero esas imperfecciones nos hacen a nosotros mismos y que nos debemos valorar eso lo que nosotros somos. Perfecto, Anthony. Muchas gracias por su aporte y yo sé que lo han escuchado sus demás compañeros. Rodrigo Ernesto. Dice que a veces nos enfocamos en nuestros defectos, pero casi no vemos nuestra virtud y fortaleza. Es muy cierto, también acertado. Y no sé si se han fijado que muchas veces la gente, la mayoría, alguien puede decir, a mí no me interesa lo que digan los demás de mí, pero la gente, las demás personas, nuestro medio, muchas veces se enfoca en algunos aspectos negativos que nosotros tenemos y aquellas cosas positivas no las valoran. Bueno, o también usted puede portarse muy bien, puede tener muchas cosas positivas y todo eso, y casi no las dicen, pero haga una mala, y ahí sí lo van a señalar. Jóvenes, les animo a seguir adelante, a pesar de todas esas cuestiones así, siempre hagan lo correcto, hagan lo positivo, ¿de acuerdo? Bueno, comenzamos, ánimos y bendiciones. En esta hora de práctica vamos a introducirnos un poco sobre o hablar sobre un dispositivo que se llama amplificador operacional, también conocido como OPAMS o sí, OPAMS, amplificador operacional. No sé si alguno ya ha escuchado hablar o ha tenido alguna experiencia para poder conocer este elemento. No sé si alguien lo ha hecho. ¿Alguien ha tenido alguna experiencia? ¿Algún circuito en primer año? Mire, yo usé este elemento. No sé, alguien que quiera conversarnos al respecto. Ah, muy bien, dice Jordi, en el detector lo estamos usando. ¿Y qué experiencia ha tenido de momento, Jordi? ¿Qué función hace en su circuito? No me acuerdo bien, pero era que, digamos, está el potenciómetro. No me acuerdo cuál de los dos pines, pero digamos, hay un voltaje para ese pin y si es mayor que el que entrega el fotodiodo, no va a encender el LED, o sea, no va a servir. Pero si es al revés, sí va a encender. Algo así es. Ah, muy bien, muy bien. Pues hoy vamos a comprender ese concepto. Bueno, entonces recuerden que ese es el propósito. Vamos a ver también una parte teórica
de los tiristores. Recuerden que sobre eso estamos trabajando en los proyectitos, que luego vamos a hacer algunos grupos, vamos a hacer los grupos. Nos vamos a reunir y yo voy a ingresar a cada sala en las que se encuentran. Vamos a seguir trabajando y conversando sobre eso. Entonces, estamos hablando sobre los amplificadores operacionales. Veamos acá. Como su nombre lo dice, ¿verdad? Es un amplificador amplifica señales de entradas análogas, digitales. Bueno, digitales, pues porque ya saben, bueno, son pulsos los que enviamos, 5, 10, 15 voltios, los que sean. Vemos niveles lógicos y eso es lo que tenemos a la salida. En cuanto a las señales analógicas, igual, podemos tener una señal de corriente alterna, triangular o de otra forma. Y eso a la salida vamos a ver que lo amplifica, dependiendo de la ganancia. Uno de estos dispositivos electrónicos de mayor uso y versatilidad en aplicaciones lineales es este dispositivo que les menciono. Este elemento es de alta ganancia y que de cierta forma utiliza retroalimentaciones de tensión para proporcionar esa ganancia y poder estabilizarla. Acá podemos observar los terminales y de momento, aunque existen muchos otros dispositivos, que no solamente el 741, sino que está también el 324, el 358, el 338, 39, creo que son o pertenecen a esta serie de dispositivos amplificadores operacionales. Todos son integrados. En rara ocasión vamos a encontrar un amplificador operacional del tipo encapsulado como metálico, similar al 2N2222, un transistor que tiene un aspecto metálico. Similar a eso podríamos encontrar también un 741, un amplificador operacional, solo que con 5 pines. Entonces, les quiero comentar algo. La sesión pasada no grabé la clase, por eso no la subí. Ay, perdonen que no me di cuenta si la estaba grabando. Bien, podemos encontrar entonces entre sus terminales una alimentación positiva y una alimentación negativa. Mire, y ese amplificador puede usar solamente una alimentación, claro. Creo que el amplificador, la aplicación que está haciendo el grupo de Jordi, que creo que también va Nubia y ¿quién más? Jenny, creo. Solo lo están alimentando, entiendo, solo con una alimentación, que en este caso podría ser la positiva. Pero también puede ser alimentado con alimentación solamente negativa o ambas. Los terminales, como verificamos acá en la numeración número 4 y 5, se le denominan inversoras y no inversoras. A la negativa, que corresponde al pin 2, vemos que se le llama entrada inversora. Ya vamos a ver por qué se le llama así. Y en el numeral 5, que nosotros podemos verificar ahí, que tiene un signo positivo, es la entrada no inversora. Eso corresponde, según esto, al pin número 3. Aquí pueden verificar ustedes que se encuentran los pines del 741. Repito, este es el 741. LM741. Así lo pueden adquirir y cuesta como 45 centavos, creo. Pero ¿por qué inversora o no inversora? Esto tiene relación en cuanto nosotros podamos inyectar o ingresarle una señal del tipo senoidal o del tipo triangular o dientes de sierra, cualquiera de esas señales, nosotros podemos ingresar. Por ejemplo, también hemos conocido en el diodo. ¿Se recuerdan el diodo? Inyectábamos o ingresábamos la señal senoidal, ¿ya? Digamos, 220 voltios de corriente alterna,
Y si se lo aplicábamos a un diodo de media onda, solamente un diodo que teníamos a la salida, pues teníamos básicamente un recorte de un pico positivo en ese caso. Ahora bien, aquí vamos a retomar esa idea. Ingresa la señal, a la salida vamos a tener también señal. Sin embargo, cuando hablamos de inversor significa que lo va a invertir. Y es decir, que van a estar en fase, ¿ya? Si tanto el pico positivo que entra, que ingresa a estos terminales, también a la salida vamos a tener señal positiva. Ya vamos a ver algún ejemplo más adelante. Pero bien, está la guía, yo creo que algunos ya la tienen. Y acá nos dicen comparadores y su operación. Pues esta es la aplicación que tienen algunos de sus compañeros como comparadores. Utilizamos una tensión de referencia. Y vamos a ver cómo podemos interpretar este dato. Verifiquemos acá. Creo que están viendo la pantalla, jóvenes. Sí, creo que sí se ve. Acá, vamos a tomar este de referencia, este que está acá. Pues hace asimila lo que dice ahí en las frases introductoria de esto, en la guía. Aquí hemos alimentado este circuito, operacional, está específico 741, aunque ustedes pueden encontrar directamente un genérico ahí en Proteus. Si gusta puede ir haciendo estas demostraciones. Tensión positiva, terminal 7. Veamos en la parte de abajo tenemos tensión negativa. No es necesario que ustedes ingresen el signo negativo, pero yo lo he ubicado como referencia. Acá siempre por defecto ya les aparece la tensión negativa. Entonces tenemos más 12 voltios y menos 12 voltios en la alimentación. Ahora en la entrada, acá he ubicado referencia, tengo 3 voltios. ¿Qué creen que pueda suceder en la salida? Vamos a ver cuánto tenemos acá. Hemos inyectado 6 voltios. Acá en referencia, vuelvo y repito, tengo 3 voltios. ¿Qué significa eso? Esta tensión es mucho mayor que la de referencia. ¿Qué nos decía el texto? Que esto va a la salida vamos a tener una tensión en función a lo que tengamos a su entrada. Tenemos una tensión de referencia que en teoría esto no se va a modificar. Digamos que está estable. Puede ser 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, incluso una ventaja de estos elementos, de estos dispositivos, es que usted puede inyectarle o ingresar una señal en el orden de los milivoltios, de los microvoltios, y lo puede detectar, puede hacer esa comparación. Entonces, esa es una ventaja que tienen estos elementos, una gran aplicación, que con una mínima tensión de señal, usted puede hacer circuitos de distintas aplicaciones, usado como comparador. Mayormente a veces se utiliza como comparador este elemento. Ahora entonces veamos cuál es el funcionamiento que tienen en este momento. Tenemos 3 voltios, esos 3 voltios son positivos, veamos. Sí, son positivos. 3 voltios positivos. ¿Qué creen que vamos a obtener aquí a la salida? ¿Qué tensión vamos a tener? ¿Positiva o negativa? ¿Qué dicen, jóvenes? Algo que podemos determinar. ¿Qué dicen, jóvenes? Vamos a simular. Hay una tensión positiva a la salida. Aunque usted esté alimentando 12 voltios siempre a la salida, nunca, como dicen por ahí, nunca jamás, nunca vamos a tener más de esa tensión de alimentación. Siempre vamos a tener un 10% menos. Es decir, entonces si usted ingresa 18 voltios acá, jamás va a tener más de 18 voltios, va a tener por lo menos unos 15 voltios. Siempre va a tener menor a la alimentación.
Entonces tenemos 11 voltios, pero procuremos entender el por qué. Tengo mi referencia de 3 voltios y es mayor. Entonces cuando esta tensión sea mayor al de referencia, siempre vamos a tener saturación a la salida, dependiendo del tipo de tensión que tengamos. Entonces cambiemos esta tensión acá, ubiquémosle que va a ser negativa. ¿Qué vamos a tener a la salida? Veamos qué sucede. Si se fijan, si se dan cuenta, tenemos saturación, pero en este caso es negativa. ¿Por qué? Tenemos alimentación en ambas polaridades, más BCC y menos BCC. Entonces, vamos comprendiendo esos conceptos. Si estamos haciendo esta función como comparador, si en esta entrada, que es la no inversora, es mayor al de referencia, dependiendo si es negativo o positivo, pues a la salida vamos a tener positivo. Entonces verifiquemos qué sucede si agregamos o aplicamos una tensión menor a la de la referencia. Ubiquemos 1 voltio. En teoría no tendríamos que tener, perdonen, vamos a ver, no tendríamos que tener ninguna tensión. En este caso vamos a eliminar, suponiendo que solo estamos alimentándolo con una tensión positiva. No tendríamos que tener tensión acá, no hay voltaje. Solo tendría que haber tensión cuando aquí en la entrada no inversora apliquemos una tensión mayor a la de referencia, que va a ser positiva. Mientras acá exista una tensión menor a la de referencia, no vamos a tener nada a la salida. Cabe mencionar de que quitamos la alimentación negativa para efectos de explicación. Bien, no sé si de momento hay alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario. Ahora bien, entonces esto significa que acá, en esta sección, usted puede aplicar tensión positiva y negativa. Y también en la referencia. En la referencia usted puede obtener una tensión positiva y negativa. Va a depender de la necesidad de la aplicación que nosotros queramos efectuar. Bueno, sigamos. Si no hay consultas. A lo que corresponde a la práctica, eso es lo que iniciaríamos. Bueno, si estuviéramos en la parte presencial, ya estaríamos armando nuestro circuito para verificar el funcionamiento preciso y exacto de este elemento. Pero de igual manera, pues, gracias a esta aplicación de Proteus, podemos también tener una aproximación, y digo aproximación porque muchas veces ustedes saben que en la simulación nos da una cierta medición, siempre hay un cierto parámetro o factor de error que sucede, pero como les digo, es una buena aproximación la que tenemos gracias a esta aplicación de Proteus. Bien, entonces, sí, yo sé que no tenemos espacio de momento, pero lo ideal sería realizar estas prácticas. Lo ideal sería realizar estas prácticas o ir comprendiendo el funcionamiento de estos elementos. Esto sería lo que tendrían que hacer en la primera, el numeral 2, el que ustedes observan en la guía. Esa estaríamos efectuando. Bueno, armar el circuito, en este caso diseñarlo ahí en su software Proteus. Y bueno, a partir de esto, ir aplicando la tensión que nos va señalando. A partir de 1, de momento acá tenemos, veamos, 5 voltios. Bueno, apliquemos 2, ¿qué sucede a la salida? Bien, pregunta, vamos a ver, el joven Diego José. Vamos a ver, Diego. ¿Cuál es la tensión en este punto? ¿Cuál es la tensión en este punto?
en este momento. Si acá tenemos 12 voltios, tengo 12 voltios acá en la alimentación y este punto que está en la entrada no inversora, ¿cuánta tensión hay? Mire, aquí hay 10 kiloohmios, aquí hay 10 kiloohmios. A ver, Diego José, ¿qué es lo que no puede observar este Diego José? Ya le mencioné, aquí tenemos 12 voltios y que acá tenemos una resistencia, la que estoy señalando, que es de 10 kilos, y tengo otra resistencia R2 de 10 kilos. Mi pregunta es, ¿cuánta tensión se aplica o hay en este terminal 3? En la entrada no inversora, acá, en la no inversora, el 3, no es el 2, es el 3. Si gusta, escríbalo, si no gusta abrir su mensaje, micrófono. Los demás pueden también enviarme ahí un mensaje directo, como lo han hecho algunos, mensaje directo, sí, muy bien, para el que me envió acá. Ajá, Diego José, ¿cuánto hay? ¿Ya verificó? Tienen su instrumento de cálculo, no es sin duda, ¿verdad? Sin duda, muy bien. Bien, entonces, en efecto, sí, hay 6 voltios, puesto que las dos resistencias son del mismo valor. Y hay un divisor de tensión en ese momento. Entonces, sí, tenemos 6 voltios acá. 6 voltios. Si en el BCC fueran de 10 voltios, igual, vea, como las resistencias son del mismo valor, hubieran 5 voltios. Entonces, 6 voltios. Veamos entonces. Entonces, este me indica la referencia. Esta es mi referencia. ¿Qué significa eso? Que va a estar estable, no van a haber cambios de tensión. El único cambio lo voy a estar efectuando acá a partir de 1, 2, 3, 4 y así ir aumentando. Entonces, veamos qué sucede, qué voy a tener a la salida con este arreglo. ¿Qué voy a tener a la salida? ¿Tensión positiva o negativa? Está por debajo de la referencia. Si se fijan, solo hay alimentación positiva. Por debajo, solo alimentación positiva. Les muestra entonces ahí en la tabla que aparece cuánto van a ir evaluando, cuánto es la tensión y el estado lógico. Ya decíamos en un principio, el estado lógico se refiere que voy a tener a la salida, si es un 1, si es un 0. Si se fijaron ahí en esa, cuando aplicamos los 2 voltios, estado en 1. ¿Qué sucede si nos pasamos de la referencia? Si se fijaron, ubiqué 7 voltios aquí en la entrada no inversora. Son 7 voltios los que hay. Si se dan cuenta, el nivel lógico que ustedes van a ir marcando entonces va a ser de 0. Y aquí nos muestra la tensión que hay a la salida. Bueno, pueden ir verificando esto. Veamos en el otro circuito, ¿qué de diferencia hay? La referencia entonces está en la entrada inversora. Aquí, en este otro circuito está en la entrada inversora. ¿Cuánta tensión dijimos que hay acá? 6 voltios. 6 voltios. 6 voltios. Entonces veamos el funcionamiento de esto. Si aplicamos más 7 voltios, arriba de los 7 voltios, en la entrada no inversora, vamos a tener nivel alto, saturación. ¿Qué sucede si tenemos por debajo del de referencia? Vamos a ubicar 2 voltios, pero voy a verificar, sí, 2 voltios. 6 voltios hay en el de referencia. Acá en este hemos aplicado 2 voltios en la entrada no inversora. Veamos entonces.
está por debajo, miren, es como que digamos que está en corte, ¿verdad? Aquí está en corte. Saturación cuando tenemos mayor voltaje acá en la salida, el nivel lógico que vamos a ubicar ahí es 0. Entonces eso es lo que vamos a estar verificando para los dos circuitos. Miren, esto aplica para los dos circuitos. Bien, de momento no sé si hay algún comentario, alguna pregunta, jóvenes. Si gustan, escriban ahí en el chat. A ustedes no les gusta que quede su voz grabada, ¿verdad? Ya vi. No, el propósito de este elemento es amplificar, ¿verdad? Y podemos hacer esa referencia. Como les digo, de momento solo es algo introductorio, es para que podamos tener más ideas del funcionamiento de este dispositivo, si en el caso lo vamos a utilizar para aplicación de nuestro proyecto, ¿sí? Para tener esas ideas conceptuales y también procedimentales, jóvenes. Cómo hacer, cómo manipularlo. Y más adelante, pues sí, vamos a ver algunas configuraciones de este dispositivo. Entonces, eso significa que se realizan cálculos, pero no, digamos, si ustedes ven un par de videos en referencia a estas configuraciones, pues no es que sea bastante complejo, pues ustedes tienen pero muy buenas bases de matemáticas y no hay ningún problema en ese contexto. Bueno, algo más, no sé, alguna pregunta, pueden escribirlo. Voy a suspender de nuevo la grabación para que ustedes tengan libertad. Abran su micrófono. Entonces, eso es a lo que corresponde la primera práctica. Y luego nos piden ahí que hagamos este diseño. Y en el numeral 8, hacer otras configuraciones. Bien, eso es lo que harían en los otros ejercicios que les piden. Como les digo, siempre verificando y conociendo el funcionamiento, de acuerdo a lo que nos dice la guía. Ahora sí tenemos dos alimentaciones, tanto positiva y negativa, más BCC, menos BCC, y una tensión, que en este caso el de referencia, y lo hemos conectado a GND, a tierra. Eso significa que acá también usted, como le decía a un principio, podemos aplicar tensión negativa y positiva al respecto, para ambas. Entonces, solo es de ir haciendo estas configuraciones allí en Proteus y complementando sus tablas. Bueno, no sé si hay alguna consulta de momento, alguna pregunta, jóvenes. Bien, es lo que observábamos en un inicio, los terminales, la simbología de este dispositivo, algunas presentaciones del tipo DIP, SMT, en ambas superficiales. Son encapsulados, recuerden. Tecnología superficial, SMT. A esto es lo que también me refería, que podemos encontrar en un determinado momento un dispositivo del tipo metálico, y los distintos terminales. A eso me hacíamos referencia. ¿Y cómo se vería un amplificador internamente?
Verifiquen capacitores, resistencias, transistores. Y por mencionar algunos, tengo acá un circuito de aplicación. Se pueden verificar en un primer momento. A la entrada donde dice más 15 voltios, lo que tenemos acá, que estoy señalando, hay un potenciómetro. Entonces, ¿qué significa eso? Que también tenemos divisor de tensión. Divisor de tensión, aquí hay otro divisor de tensión, si se fijan. Y esto hace voltaje de referencia. Es decir, con esto pues podemos ir modificando la sensibilidad de este dispositivo. Y luego tenemos acá una simbología del micrófono. Sigamos en esto. Entonces teníamos, gracias Rodrigo, tenemos acá el micrófono. Entonces ya van teniendo ustedes una idea de cómo o qué será este circuito, a qué hace referencia. Activa al SCR y permite el paso de la corriente. En este caso hay una alarma sonora, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que, bueno, esto se va a activar cuando acá en el micrófono exista un nivel de tensión mucho mayor al de referencia, un aplauso o no sé qué tipo de ruido pueda existir para que pueda activar a este elemento. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Ajá. Los LED siempre van a detectar eso. No, o sea, No porque así va a haber como algo estos abajo. dos. Ah, eso sí. Vamos a seguir trabajando, jóvenes, en equipo. Vamos a seguir aprovechando el espacio. Lado. Aquí. Pero acuérdate que quiero ver, tendría que hacer algo así. Como esta es la grapa. No, pero el servo tiene que ir a un lado del volado, un poquito más arriba. Ah, pero entonces dejarían. Hola, Diego no ha ingresado con su compañero ahí al grupo. Puede seguir poniéndose de acuerdo. Anthony. Sí, profe. Bueno, así aquí se encuentran ustedes. Pueden seguirse, bueno, poniendo de acuerdo. Ingrese, Anthony, al grupo, a la sala reducida. Adiós, cuídense mucho, gracias. Nos vemos la próxima. Adiós, profe. Adiós, cuídense. Adiós. Adiós.